Muy bien, en esta noche la enseñanza la titulé Sinergia. Ahora, ¿de dónde viene el nombre? Resulta que hace un par de semanas, el domingo hizo 8 días, me invitaron a predicar a un lugar y era un congreso juvenil y querían que hablara algo de sinergia. Entonces hoy les voy a hablar acerca de sinergia. Mira al de lado y pregúntele, ¿qué es la sinergia? ¿Cuántos de ustedes no saben qué es sinergia? Al igual que yo no tenía ni idea qué era la sinergia, nunca había hablado de eso, nunca había escuchado esa palabra, así que fui al diccionario, dígale del lado sinergia, y busqué en el diccionario la definición de la palabra sinergia. Si voy a predicar de sinergia, tengo que saber primero qué significa la sinergia. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Entonces, dice la palabra, o dice el diccionario que sinergia es lo siguiente, es la acción coordinada de dos o más partes cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Voy a volver a repetir para que usted la pueda notar, es la acción coordinada. ¿Cómo es la acción? Coordinada. De dos o más partes. Significa que las dos partes tienen que estar de acuerdo, las dos partes trabajan de manera que conjunta, coordinada. Dice que el efecto, cuyo efecto del trabajo de esas dos partes es superior a la suma de los efectos individuales. Significa que es mejor dos que uno. La Biblia nos enseña eso, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si a uno le da frío, el otro le ayuda a cobijarlo. Si alguien lo viene a atacar por la espalda, el otro lo ayuda a defender. Entonces, sinergia es la acción coordinada de dos o más partes cuyo efecto, o sea, cuyo efecto del trabajo de los dos es superior a la suma de los efectos individuales. Eso es sinergia. Y cuando me pidieron predicar acerca de la sinergia, Dios o el Espíritu Santo me llevó a hacer un viaje. ¿A cuántos les gustan los viajes? Muy bien, entonces usted se va a preparar para un viaje a través de mi vida espiritual. Yo hoy vengo a compartirle resumidamente cómo ha sido mi vida espiritual en estos 18 años en donde yo he tenido la oportunidad de tener una relación con el Señor. El 26 de septiembre de 1998 tomé la decisión libre, espontánea, de rendir mi vida al Señor Jesucristo y desde ahí entendí que no era religión, sino una relación. Ese día empezó una relación. Entonces vamos a nuestro viaje. El primer viaje, nuestra primera estación es en Bogotá, Colombia. Vamos a ver si me ponen el mapa, ahí lo está, mira, ahí está. Y esa primera etapa de mi vida yo la titulé Yo lo hago solo. Mira al de al lado, dígale, así soy yo a veces, yo lo hago solo. Entonces, ¿qué pasó en la primera etapa de mi vida? Yo conocí de Jesús, empecé a asistir a una iglesia, me empecé a congregar, empecé a discipularme y en medio de todo ese proceso de estudiar la palabra, de congregarme, de asistir a la iglesia, de recibir discipulado, de una u otra forma las personas que llevaban más tiempo que yo en el evangelio, o en este caso los pastores de la iglesia, por lo que Dios les había dado, me dijeron, tú tienes como el llamado a ser un maestro dentro del cuerpo de Cristo. Se sabe en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice que los ministerios del Señor están divididos en 5. A uno llamó apóstoles, a otro llamó profetas, a otro llamó a ser evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Ahora, ¿cuál fue el gran problema en ese tiempo? En que yo pensaba que Dios tenía que encargarse de hacer sus cosas y yo tenía que encargarme de hacer mis propias cosas. Entonces no tenía ningún problema en ir a la iglesia porque esa era una responsabilidad mía. No tenía ningún problema en asistir a los discipulados porque esa era una responsabilidad mía. Recuerde, ¿cuál era mi llamado según lo que habían visto las personas que estaban en autoridad en ese tiempo? Yo era un maestro. Entonces, en ese tiempo toda mi fuerza, toda mi dedicación era enfocada en estudiar, porque un día yo iba a ser ¿qué? Maestro. Ahora, yo no entendía el concepto de sinergia. ¿Cuál es la definición de sinergia que dimos hace un momento? Es la acción coordinada de dos o más partes cuyo efecto es superior ¿a la qué? A la suma de los efectos individuales. Ahora, cuando uno no entiende que la vida cristiana no es para vivirla separada del Espíritu Santo de Dios, usted va a tener el resultado de la primera estación. ¿Cómo se llama la primera estación de mi vida? Bogotá, Colombia.
yo lo hago solo. Yo pensé que lo podía hacer solo. Yo estudiaba la Biblia solo. Iba a los discipulados a estudiar lo que solo. Iba a la iglesia, me congregaba, pero de una u otra forma pensaba que yo lo podía hacer solo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia en tu vida espiritual cuando tú decides hacerlo solo? El resultado dice Juan capítulo 15:2, lo siguiente. Él corta de mí, está hablando Jesús a los discípulos y le dice, Él corta de mí, yo soy el árbol, yo soy el que lleva el fruto. Dice, toda rama que no da fruto, que no produce fruto, ¿qué? La corta. Dice, la rama que no produce fruto, la corta. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces, cuando yo vivía en esa etapa, estaba en esa etapa de mi vida, yo no produje fruto. Y la Biblia dice claramente que a cada uno de nosotros nos pueden determinar por la clase de fruto que nosotros damos. Si tú quieres evaluar tu vida espiritual, lo primero que tienes que hacer es ver qué clase de fruto tú estás dando. Yo ni siquiera producía frutos. En estos días que estábamos leyendo, no sé si fue ayer o esta mañana, ya no me acuerdo, lo de la higuera, que Jesús bajó, ¿cierto?, de Betania y fue a la higuera a buscar y la higuera estaba frondosa, se supone que debería haber tenido fruto, pero cuando levantó la rama no había absolutamente nada. Y la maldijo. Y Dios a nosotros nos puso en la tierra para que produzcamos ¿qué? Fruto. Yo no producía fruto porque en esa etapa de mi vida yo lo hacía ¿qué? Solo. Yo solo. Dios que se encargue de sus cosas. Entonces nunca, mire, en ese tiempo de mi vida, yo nunca le compartí a nadie acerca de Jesús. Porque ¿para qué? Si Dios me llamó a mí de la manera que lo hizo, pues mi expectativa es, Dios, tú eres el encargado de hacer esa parte de evangelismo, yo soy un ¿qué? Maestro. Se supone que el maestro no tiene que ir a evangelizar, según la concepción que yo tenía, pero mi concepción, mi interpretación de la Biblia era tan errada, porque yo lo hacía ¿qué? Solo. El Espíritu de Dios no estaba ahí para ayudarme, el Espíritu de Dios no estaba ahí para apoyarme, el Espíritu de Dios no estaba ahí para traer entendimiento, sabiduría, como dice la palabra de Dios. Entonces yo no produje nada. A nadie era capaz de compartirle, a nadie podía evangelizar, a nadie podía mostrarle las señales poderosas que el Señor quiere hacer por medio de nosotros. Ahora, usted no debe estar ni permanecer en esa etapa de su vida. Pregúntele al del lado, ¿tú estás en la etapa yo lo hago solo? Si usted no está en esa etapa, gloria a Dios, pero si está en esa etapa, permítame decirle, mire, es mejor que se mueva y pase a la siguiente etapa. No espere a que le suceda lo que me pasó a mí. Mi vida era una vida rutinaria, iba el domingo a la iglesia, mi vida era una vida rutinaria, iba a discipularme, tenía el libro llenito, mire, el libro de discipulado se llamaba en esa época Mi experiencia con Dios. Y ese libro me lo sabía yo de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Pero todo eso era un conocimiento netamente humano, porque yo lo hacía solo. No pasaba nada en mi vida, no había mayores transformaciones. Me sujetaba a ciertas cosas de la palabra, pero Dios que nos ama y que conoce el futuro de nosotros y que escribió un propósito superior para cada uno de nosotros, me llevó a una situación difícil. ¿Qué le quiero decir en esta noche? No espere a que Dios lo tenga que llevar a una situación difícil para comprender que usted no lo debe hacer solo. A mí me llevó a un desierto. Nosotros los cristianos tenemos un léxico maravilloso, porque para describir la adversidad se oye como fuerte. Estoy en un tiempo de prueba, hermano, no. Se oye más chévere, estoy en el desierto. ¿No le parece como más llevadero? Pero en realidad es simplemente un momento en nuestra vida en donde Dios nos quiere llamar la atención sobre cosas que no están bien en nosotros. Entonces mi vida era muy rutinaria, mi vida era común y corriente, no pasaba absolutamente nada, pero de un momento a otro Dios permitió en mi vida un desierto. Y en ese desierto yo empecé a comprender lo que sí significa la palabra sinergia. Ahora, eso no se produjo porque vino a mi vida una revelación sobrenatural, fue una persona que Dios usó para hacer que mi entendimiento acerca de la palabra sinergia cambiara. ¿Qué le quiero decir también en esta noche? Eso es relevante, el mentoreo es algo sumamente relevante. Porque yo no lo puedo hacer ¿qué?
solo. Porque el Señor Jesús se tomó 3 años de su vida para invertirlos en gente, para enseñarles que ellos no lo podían hacer solo. Y Jesús siempre en su ministerio mandó a la gente de 2 en 2, porque Él sabía que es mejor 2 que 1. Ahora, esa persona que me instruyó es una persona que tal vez no sabía el concepto, al igual que tú y yo, de la palabra sinergia, pero el Espíritu de Dios, que sí lo sabe, la usó a ella para que yo pudiera comprender. Entonces viene la segunda etapa de mi vida. Dios utiliza el desierto, Dios utiliza la adversidad, Dios utiliza el problema para enseñarme que la vida cristiana no se puede vivir solo. Por eso dice la Biblia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque cuando nos congregamos, cuando estamos así cerquita, cuando nos rozamos, nos transmitimos vida los unos a los otros. Mira el de al lado y dígale gracias porque me estás transmitiendo vida hoy. La experiencia de compartir, de oír, de escuchar el testimonio de otro trae vida a tu vida. Trae aliento, esperanza. Caminar con otro que de pronto ha avanzado primero que tú te puede ayudar a evitarte tantas cosas. Entonces Dios puso en mi camino a esa persona maravillosa que hoy amo con todo mi corazón y que cada 8 días me regaña, mi pastora. Y ella empezó a instruirme. En ese desierto ella empezó a enseñarme cosas que yo quiero hoy compartirle acerca de lo que usted y yo necesitamos comprender acerca de la sinergia espiritual. Porque la Biblia dice que el que es espiritual lo puede discernir todo, pero el que no lo ve desde lo espiritual jamás podrá comprender los pensamientos de Dios. Por eso necesitamos tener sinergia con el Espíritu Santo. 2 mejor que 1, no soy yo solo. La sinergia de la que le quiero hablar en esta noche es sinergia con el Espíritu Santo. Acción coordinada entre el Espíritu Santo y tú, cuyo efecto es superior al efecto individual de las partes. Dios quiere trabajar contigo. Dígale al de lado, Dios quiere trabajar contigo. Ahora, entonces, aprendí 6 cosas en la segunda estación. Entonces, primera estación, yo lo hago solo. Segunda estación, vamos a ponerla ahí un momento en la pantalla. La segunda estación, a ver si aparece. Esa estación se desarrolló entre Bogotá y otra ciudad llamada Londres y es aprender a trabajar en equipo. Siempre en nuestra vida cristiana va a haber un tiempo de preparación. Un tiempo en donde vamos a ser capacitados. Dice la Biblia que seremos instruidos para llevar a cabo la buena obra a la que Dios nos llamó. Yo no entendía eso, yo pensaba que era estudiar por estudiar, porque un día me iba a sentar en un salón a enseñar algo que era simplemente conocimiento humano. Pero esta persona, sumado a la prueba, me enseñó que el trabajo debe hacerse en equipo. Todo lo que tú hagas en tu vida cristiana tienes que involucrar al Espíritu Santo. Entonces, 6 cosas que aprendí entre Bogotá y Londres y que empecé a desarrollar, empecé a practicar, porque el conocimiento que no se practica es un conocimiento infructuoso. Todo lo que tú aprendas de Dios, todo lo que tú aprendas en la relación íntima, todo lo que tú aprendas en tu devocional, todo lo que tú aprendas aquí en la iglesia, todo lo que aprendas escuchando una prédica, si no lo pones en práctica, es conocimiento perdido. Todo lo que tú no practiques es perdido. Dígaselo al de al lado, por favor, en esta noche. Dígale, todo lo que tú no practiques, eso es perdido. Hay gente que se sienta y escucha por 25 años y no pasa absolutamente nada. Ahora, se lo digo porque yo era uno de ellos. Iba a la iglesia y predicaban de santidad, las flechas pasaban y en mi vida no pasaba nada. Predicaban de compartir la palabra y en mi vida no pasaba absolutamente nada. Por eso sé que el conocimiento que no se practica va a ser un conocimiento perdido. Es una perdedera de tiempo, en otras palabras. Si usted escucha una prédica y no la pone en práctica, usted perdió el tiempo. Si usted va a una clase y no practica lo que le enseñan, es una pérdida de tiempo. Entonces, Dios me llevó a practicar. Aprendí y aprendí a través de la práctica. Dios me empezó a mostrar cosas de la sinergia a través de esta persona y luego en el trato con las personas uno practica y uno se da cuenta, que sí es una realidad. Entonces 6 cosas que me enseñaron, que aprendí y que tuve que poner en práctica.
con la gente. Mira al de al lado y dígale, la práctica es con la gente. Si usted no lo intenta, si usted no se atreve a hacerlo con la gente, el conocimiento será perdido. Y Dios nos llamó fue a practicar con la gente, así me usó a mí. Entonces a mí me enseñaron 6 cosas que tuve que ir a practicar con la gente. Número 1, ¿qué necesitas entender sobre la sinergia espiritual? Dios fue el que pensó en sinergia. Usted dirá, ¿cómo así? Permítame y le explico. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? Pero ¿sabe qué? En su albedrío, Dios decidió hacer equipo con nosotros. Eso fue lo primero que a mí me explicaron. Me dijeron, mire, usted no puede seguir trabajando solo. Usted necesita hacer equipo con el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita apoyo en Él. Ahora, lo interesante de todo esto es comprender que Dios, para desarrollar su plan de salvación, quiere usarnos a nosotros. Piensa en la Biblia. Dios quería formar una nación grande, una nación poderosa que lo adorara a Él. ¿Lo podía hacer solo? Él le dijo un día a Moisés, quítate, voy a desaparecer este pueblo y haré de ti. ¿Será que lo quería hacer solo? No, porque Dios es el primero que nos enseña acerca de sinergia. Dios usó a un hombre llamado Abraham para levantar una nación. Dios usó a un hombre llamado Moisés para sacar a su pueblo ¿de dónde? De Egipto. Dios usó a un hombre como Noé para salvar a la humanidad. ¿Será que el pueblo de Israel pudo entrar a conquistar la tierra prometida solo? No, necesitó también ¿de quién? De Dios. Pero Dios también usó a Josué. Cuando iban a restaurar el templo, Dios usó a Zorobabel para restaurar el templo cuando venían del destierro. También usó a un hombre llamado Nehemías para construir unas murallas de protección. Quiso levantar un reino poderoso, usó a un hombre como David. Quiso traer salvación al mundo, ¿y a quién usó? A Jesucristo. Porque Dios fue el que pensó primero en sinergia y porque Dios desea trabajar en equipo con nosotros. Ahora, tú y yo somos ¿qué? Coequiperos con Dios. Dígalo conmigo, soy un coequipero con Dios. O sea, Dios no lo va a hacer solo. Dios me necesita a mí. Y usted lo va a declarar en esta noche, Dios me necesita a mí. Entonces no piense que la salvación de su familia va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo. Va a ser por la obra del Espíritu Santo, pero también a través de ¿qué? De su vida. Usted tal vez es llamado a ser la lámpara en su casa. Y la Biblia dice que la lámpara jamás podrá ser puesta debajo de la mesa porque no sirve para lo que fue llamada. Tal vez usted está anhelando que un compañero de trabajo venga a la iglesia, pero usted nunca le ha hablado. Dios en su oración todos los días en el devocional pone, Señor, que venga Pedro, que vaya Pedro a la iglesia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Y Dios diciéndole, pero ¿por qué no lo invitas tú? Si tú y yo somos ¿qué? Coequiperos. Diga conmigo, soy coequipero de Dios. Lo segundo que me enseñó esta persona es que la sinergia implica acción. Para Dios un cristiano pasivo no sirve. A Dios le encanta la gente que activa, proactiva. Usted y yo somos llamados a ser agentes que activos. Todos los días tenemos que estar ¿qué? Activos, 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 activos. Sin importar cuál es el ministerio que Dios te ha dado, tú y yo todos los días tenemos que ser personas activas. ¿Activas en qué? En llevar el mensaje de la salvación. Todos los días deberíamos estar listos, disponibles, dispuestos. Pablo le dijo, mira, tienes que estar listo a tiempo y fuera de tiempo para predicar el evangelio. Tú y yo tenemos que estar listos. Aunque tú no quieras, aunque tú no tengas ganas. Mire, la semana pasada yo estaba cansado. Después de un día de trabajo que empieza a las 4:30 de la mañana para venir a la oración. Y eran las 7 de la noche y lo único que uno piensa a esa hora es irse ¿para dónde? Para la casa. Pero Dios me dijo, acuérdate que tú eres un agente activo, que la sinergia implica que tú y yo somos un equipo. Y me dijo, quiero que vayas a orar por tal persona. Y yo le dije, no, tengo ganas de ir a ver a mi hijo. Y Dios me dijo, somos un equipo, ve a orar por tal persona. Y de allá salí a las 10 de la noche. Pero el Espíritu Santo me dijo, muy bien, trabajamos muy bien en equipo. Porque la sinergia implica acción. La sinergia implica que yo debo ayudar en la financiación del reino de los cielos. No es de unos pocos, yo debo ser agente activo.
No debo esperar a que pidan los diezmos, yo debo estar entregando mis diezmos, mis ofrendas. Yo soy un agente activo llamado a discipular. Por eso en la iglesia todos estamos llamados a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y Cristo qué fue? Un hacedor de discípulos. Todos deberíamos ser líderes. Me encanta cuando veo algunas iglesias en las redes sociales y dicen reunión de líderes, 5,000 líderes. ¡Qué bendición! Porque hay 5,000 personas que están entendiendo cuál es el concepto de sinergia. ¿Sinergia implica qué? Acción. Así que mueva una mano y diga acción. Acción, no a la pasividad, sí a la acción. ¿Quién debe orar por los enfermos? Ay, busquemos al pastor para que ore por los enfermos. ¿Quién debería ser el que ora por los enfermos? Pero declárelo con fe, diga yo. Porque yo entiendo el concepto de sinergia, ya entiendo que no soy yo solo, que es un trabajo que Dios quiere hacer conmigo, que Él lo delegó, Él quiere que yo sea su coequipero. Mi trabajo tiene que ser activo, entonces si hay alguien enfermo, ¿qué debo hacer? En vez de andar buscando al pastor, dice la Biblia, entonces, por la unción ustedes orarán y los enfermos, ¿qué? Impondrán las manos y los enfermos, ¿qué? Sanarán. Entonces, ¿por qué queremos depender del hombre? Es que usted tiene la unción, no es que usted no ha entendido sinergia. De ahora en adelante le voy a decir así a la gente, usted no ha entendido la sinergia, vaya, escucha la prédica. Porque Dios quiere trabajar conmigo. Número 3, sinergia es enemiga del individualismo. Yo no lo puedo hacer solo. Primera estación, yo no lo puedo hacer solo. No. Ningún ministerio crece solo. Tú y yo tenemos que entender eso. Ningún ministerio crece solo. Por eso el mejor estado para mí es casado. Porque mi esposa complementa mi ministerio. Lo que yo no tengo, Dios me lo da a través de ella. Y lo que ella no tiene, Dios se lo da a través de mí. Y usted ve en el Nuevo Testamento los ejemplos. Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2. Porque un ministerio no se hace solo. Por eso nosotros discipulamos, por eso nosotros trabajamos en que la gente se congregue en los equipos de crecimiento, porque nosotros entendemos que el ministerio no crece solo. No podríamos atender a la gente que viene a la iglesia si pensara que el pastor lo puede hacer solo. Moisés tenía ese complejo, ¿sabe? Porque a Moisés le encantaba atender a todo el mundo, hasta que llegó el suegro y le dijo, mire, si usted sigue así, hermano, no va a dormir, no va a comer, usted va a sufrir de estrés, usted se va a morir de un infarto, hermano. Le doy un consejo. Trabaje en equipo. Nombre a unos líderes, líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 50, líderes de 10. Nombre líderes. Y ese principio tenemos que tenerlo nosotros claro. Los discípulos lo tenían claro. Pablo nunca salía solo. Siempre tenía un coequipero. Porque cuando reflejamos en la tierra lo que Dios espera de nosotros, la unción fluye. El poder de Dios se mueve. Porque nos estamos moviendo en la sintonía de Dios. Dios es coequipero conmigo, yo soy coequipero de otro. Pablo con Silas, Pablo con Bernabé. Pedro siempre andaba acompañado. Alguien lo acompañaba, todos los discípulos, porque ese era un principio de Dios. Número 4, que lo que tú y yo necesitamos comprender de la sinergia. ¿Se acuerda de la definición? Es una acción coordinada. Ahora la pregunta es, y aquí viene el punto número 4, ¿quién es el que coordina las acciones? Dígalo conmigo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que ordena algo? El Espíritu Santo de Dios. Y yo se lo dije de manera ahí intrínseca en el ejemplo pasado. Yo le dije, yo me quería ir para la casa, pero alguien me dijo, hoy hay sinergia. Vamos a ir a la casa de fulano de tal a orar por él. Porque él es el que coordina, Él es el que determina el propósito. Ahora, todos tenemos claro el propósito general. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Ahí está la dirección general. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Hacia dónde se debe mover en su acción? ¿Hacia dónde se debe mover en su actuar siempre? En
hacer discípulos, en enseñarle a los discípulos. ¿Qué debería estar haciendo yo hoy? Enseñándole a los discípulos. ¿Qué estoy haciendo yo en esta noche? Enseñándole a los discípulos. ¿Qué debería salir a usted a hacer después de este lugar? Enseñarle a los discípulos. Se encontró con alguien y enséñele lo que usted ya sepa de la palabra de Dios. Si solo se sabe Juan capítulo 14 o Juan capítulo 16 o Juan capítulo 17, el versículo que se sepa, vaya, salga y enséñelo. Si se sabe solamente de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna, salga y enseñe ese versículo. Si usted solo se sabe Apocalipsis 3:20 que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si usted se sabe solamente Romanos 10 del 8 o Romanos 10 del 9 al 10, donde dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, salga y predíquelo. Salga y enséñelo, enséñele a alguien, porque la acción la determinó el Señor. Él ya coordinó lo que tú y yo deberíamos hacer. Cuando nosotros nos enfocamos en ese propósito general, créame, el Espíritu Santo va a actuar. Cuando yo estaba en este proceso, yo le dije a usted que Dios me instruyó y luego me llevó a la práctica, ¿cierto? Cuando Dios me llevó a Inglaterra, yo tenía una preocupación. Y es la preocupación de muchos cuando entendemos que no debemos ser pasivos sino activos. Yo decía, Señor, que se convierta, Señor, que se convierta, Señor, que se convierta. Y magnífico. Pero Dios me habló a través de su palabra y me dijo, descansa en esto. Y se lo quiero compartir en esta noche porque muchos vivimos frustrados al ver que la gente no cambia. Y es que Dios dijo, mire, la función, la sinergia implica que tú hablas, lanzas la palabra. Está en 1 Corintios capítulo 3. Usted lo puede leer en su casa. Pero en 1 Corintios capítulo 3 lo que pasa es que la gente estaba preocupada o los evangelistas estaban preocupados, Pablo y Silas estaban preocupados porque estaban hablando del evangelio, pero la gente como que no caminaba y había otra gente que decía, mire, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Entonces una rivalidad ahí extraña. Entonces Pablo dijo lo siguiente, mire, todos entiendan esto. Sinergia es trabajar en equipo con Dios. Pero en la labor de equipo, unos juegan de defensa, unos juegan de mediocampistas y otros son delanteros. Pero al final el que gana es ¿quién? El equipo. Entonces Pablo les dijo, entiendan esto, mire, uno es Pablo, uno es Silas. Y Pablo y Silas no somos nada delante de Dios. Unos siembran y otros van a ¿qué? A cosechar. O sea, unos evitan el gol y otros ¿qué? Lo hacen para ganar. Pero el que hace el pase gol, o como dice la Biblia, el que da el crecimiento es el Señor. ¿Cuál es tu labor entonces en la sinergia? Hablar, 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 enseñar, enseñar, enseñar. ¿Que el crecimiento quién lo va a dar? ¿Quién te va a dar el crecimiento en tu vida? Dios. ¿Quién le va a dar el crecimiento a tu familia? Dios. Lo único que uno no tiene que hacer es cansarse. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios jamás volverá vacía. Háblele la palabra, hable la palabra. Ahí hay sinergia. Porque usted está cumpliendo lo que Él coordinó. Lo que Él estableció, usted lo está haciendo y ahí hay sinergia, y se desata un poder especial del Señor. Todas nuestras acciones deben ir encaminadas a ser discípulos y a enseñarle la palabra de Dios a la gente. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer en el reino de los cielos va encaminado a eso. Ahora, hay momentos en donde con el Espíritu Santo vamos a trabajar en equipo y oraremos por los enfermos y los enfermos se sanarán. Y Dios traerá sanidad a esa persona para que cuando vea el milagro, el incrédulo se pueda convertir. Pero no soy yo el que trae sanidad. No soy yo el que levanta a los enfermos, no soy yo, es el Espíritu de Dios que trae a mi vida la unción, el poder para que esa persona se sane. El mismo poder que actuaba en Jesús como hombre está actuando en mi vida. Y Él dice, y señales aún más grandes que las que yo hice, harán. ¿Cómo las hizo Jesús? Sinergia con el Espíritu Santo. Trabajo en equipo. Aprende a que debe ser alguien activo, no al individualismo. Él es el que ya determinó las acciones. Escucha siempre la voz del Espíritu Santo. Número 5, trabaja en unidad y en cooperación con el Espíritu Santo. ¿Con quién tienes que trabajar? Mire al Espíritu Santo y dígale, voy a trabajar contigo. Pero mírenlo, porque el Espíritu Santo es una persona. La gente queda asombrada. ¿Dónde lo miro? Pues está al lado suyo, encima suyo, detrás suyo.
Mire hacia arriba y diga, el Espíritu de Dios, yo voy a trabajar contigo hoy, a partir de hoy. Si usted lo cree, la Biblia dice que el que no es espiritual dice que todo esto le parece locura. Entonces, si mire hacia arriba y diga, el Espíritu de Dios, voy a trabajar contigo. Mire hacia el otro lado y diga, el Espíritu de Dios, voy a trabajar contigo. Espíritu de Dios, voy a trabajar contigo. Dice Hechos 1, 4 al 5 lo siguiente: Jesús estaba con los discípulos y mientras comía con ellos les ordenó, mire lo que les dijo Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ese bautismo implica koinonía. La palabra koinonía significa amistad. ¿Tú quieres que Dios te use en gran manera? ¿Qué necesitas tener tú? Amistad. ¿Qué necesitas tener tú? Una unión muy íntima y muy estrecha con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando uno es amigo del Espíritu Santo? Yo se lo voy a contar en una experiencia que yo tuve. Mi esposa es una mujer que entendió el concepto de sinergia muy rápido. Y estando en Londres, yo le dije que yo recibí conocimiento en Bogotá y me fui a practicarlo ¿a dónde? A Londres. Y estando allá en ese lugar, ella empezó a evangelizar, porque ella entendía que la acción coordinada la determinó el Espíritu Santo. Y en el trabajo, era un trabajo de limpieza de oficinas. Ilegales, el 95% de la gente que trabaja en ese tipo de lugares o en ese tipo de trabajo son personas indocumentadas. La mayoría latinos, en un alto porcentaje colombianos. Y mi esposa empezó y habló con la manager, la que dirigía el grupo, y le dijo, mire, regáleme 5 minutos para poderles predicar. Y le dijo, mire, yo no creo que venga nadie. Ella le dijo, no importa, hagamos la prueba. Primera reunión, 2 personas. 5 minutos. En 5 minutos le ponía una canción de Marcos Witt en el cassette, porque eso fue en época de cassette todavía. Oraba por ellos 30 segundos y listo. Porque ¿quién es el que da el crecimiento? Ella estaba entendiendo el concepto de sinergia. Yo riego y el Señor da el crecimiento. Yo siembro la palabra y Dios da el crecimiento. Al cabo de una semana ya no eran 2, ya eran 20. Al cabo de otra semana ya no eran 20, eran 30. Y ya no eran 5 minutos, le daban 15 minutos. Y en medio de eso, una persona la invitó a comer en agradecimiento. Y como 2 somos mejor que 1, fuimos a comer los 2. Ella no me podía dejar a mí. Sinergia. Acción coordinada de las 2 partes, cuyo efecto es superior, comemos más. Y estando en ese lugar, por primera vez el Espíritu Santo me dijo, voy a trabajar en sinergia contigo. Vamos a trabajar de manera coordinada. Y yo empecé a orar por la gente. Y empezó Dios a usarme de una forma que nunca lo había hecho. Porque empecé a practicar la unidad, la cooperación. Solo déjate usar. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón, solo déjate usar. Yo esa noche lo único que hice fue dejarme usar. Salí de ese lugar sorprendido. Nunca había visto el poder sobrenatural de Dios obrando como lo vi esa noche. Y me fui para mi casa corriendo. Bueno, en el metro. Y en el metro iba pensando, ¿qué pasó, Señor? Y me puse a orar y le dije, Señor, no entiendo. Y Dios me dio esta palabra. En 1 Corintios 2, 1 al 5, y se la voy a compartir para que usted vea lo que Dios me habló esa noche cuando hay sinergia. Me dijo, yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Y me dijo, léete este pasaje. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire lo que Dios me estaba diciendo. Cuando tú fuiste allá, no tenías ni idea de lo que iba a pasar. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Dios empezó a orar, porque mi esposa fue la que dijo, bueno, vamos a orar. Y yo, ya está. Pero ella entendía el concepto de sinergia. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque cuando hay sinergia, Dios te va a responder.
No importa lo que tú le preguntes, Él te va a responder. Yo le decía, Señor, yo nunca había visto esto, nadie me había enseñado, nadie me había explicado que esto podía ser así. Él me dijo, aquí está. Simplemente lo que hoy estás comprendiendo es que la sinergia implica unidad y cooperación con el Espíritu Santo. Solo jamás hubieras logrado esto. ¿Por qué nuestra vida vive del timbo al tambo? Porque hay muchos cristianos que van de aquí a allá y no se han podido afianzar porque no han entendido que necesitan trabajar en unidad y cooperación. Ojo con lo que le estoy diciendo, usted necesita ser un cooperante porque Él es el que coordina las acciones. Usted lo único que tiene que hacer es someterse. Yo no quería ir a esa casa. Y cuando me dispuse y dije, Señor, yo voy a ir, voy a hacer el sacrificio, no voy a ver a mi hijo esta noche, lo veo mañana temprano, pero voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Cuando mi corazón se dispuso en medio de la reunión, el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo. Y me permitió ayudar y ministrar a una familia que necesitaba un impulso de Dios. Y Dios empezó a recordarle las promesas, y Dios empezó a alentarlos, y Dios levantó los brazos, y vimos la gloria de Dios no por mí, sino porque me dispuse a trabajar en cooperación con el Espíritu Santo. Dios quiere usarte todos los días de esa manera. Mira al de al lado y dígale, Dios te quiere usar todos los días de esa manera. Pero nosotros vivimos apagados. Ay, hoy no tengo ganas de orar. Ay, no, hoy no me ponga, Señor, a eso. Ay, no, yo no voy para la iglesia. Ay, yo no me voy a levantar a interceder por fulanito tal. Ay, no, qué pereza. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Entonces no puede haber sinergia entre tú y yo. Yo voy a ir a buscar a otro que sí quiera ser cooperante. Una pregunta para ti. ¿Quieres ser cooperante? Cuando cuando el Espíritu Santo ve un corazón cooperante, le da unción. Y la unción rompe cualquier yugo. Cuando el Espíritu Santo ve a alguien decidido a cooperar, dice, yo te unjo tu cabeza con aceite y hago que tu copa rebose. Cuando te ve que es decidido a cooperar. Pregúntale de lado, ¿estás decidido a cooperar? Cuando tú estás decidido a cooperar, Él te va a dar poder. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Serán qué? Mis testigos, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Cuando tú eres un cooperante, tú serás ¿qué? El portador del testimonio de Él. Y las señales que hagan serán para la gloria de ¿quién? De Él. Dice, y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Juan 14:12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, dice Jesús. Y aún mayores. ¿Dónde están tus obras mayores? Háblame de tus frutos. Háblame de la gente que estás evangelizando. Háblame de la gente a la que estás discipulando, diciéndole, vamos a la iglesia. Listo, yo sé que de pronto no vas a venir a la iglesia, pero yo te dejo una palabra. Yo te estoy mandando palabra. Yo te estoy dando una promesa de Dios. Yo te digo cómo hacer el devocional. Aquí está, mira, yo te regalo el devocional. ¿Qué estás haciendo tú para llevar su nombre y hacer sus obras? Porque ¿dónde está Él? Con el Padre, y te delegó a ti a eso. Número 6, la sinergia significa o implica trabajo de carácter. La unción se puede recibir, pero para mantener la unción necesitas carácter. Para que la unción se mantenga en el tiempo y Dios te pueda seguir usando y usando y usando. Es rico ser usado por el Señor. Uno siente un gozo indescriptible. Pero qué rico es que me use hoy, mañana, pasado, dentro de 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años. Porque hay gente que la usa hoy y no la vuelve a usar. Porque su carácter no ha sido transformado. Para que puedas recibir más, tu carácter tiene que ser trabajado. ¿Cómo se trabaja el carácter? Discipulado, mentor, formar parte activa de la iglesia. Dios no quiere que mis dones, lo que Él me ha regalado, la sinergia que hay entre Él y yo, la use sin estar conectado en la iglesia. ¿Cuál es la gente que Dios más usa? La gente que está plantada en la iglesia. La gente que tiene raíces en la iglesia. La gente que tiene un corazón dispuesto, que dice, yo quiero trabajar contigo y cuando me uses yo no voy a montar rancho aparte. Esa es la gente que Dios más usa. Porque esa gente de carácter.
Ahora, yo recibí esa instrucción y cuando recibí esa instrucción y empecé a practicarlo con la gente que me rodeaba, empecé a recibir poder. Empecé a recibir unción, empecé a ver cosas sobrenaturales. Tú tienes que salir en esta noche listo, preparado para ir a predicar. Tú tienes que salir listo, preparado para orar. ¿Dónde hay un enfermo? Tú tienes que llegar. ¿Dónde hay un enfermo? ¿Dónde hay un enfermo? Vaya al hospital. ¿Por qué no se atreve? Ay, me da miedo, ¿y si no se levanta? Señor, levántalo. Se murió. ¿Eso hace parte de qué? Y le voy a contar por qué. Mire, yo recibí entonces, ¿qué? 6 cosas. A ver, ayúdeme a recordar las 6 cosas que tenemos que aprender acerca de la sinergia. Número 1, Dios es el que pensó en la sinergia, ¿cierto? O sea, significa que Dios quiere hacer el trabajo conmigo. Número 2, la sinergia implica acción. Número 3, la sinergia es enemiga del individualismo. Número 4, la sinergia implica que yo esté coordinado a las acciones del Espíritu Santo. Número 5, sinergia implica tener cooperación, unidad con el Espíritu Santo. Y número 6, significa trabajar en el carácter. Ahora, vea lo que me pasó. Dios me instruyó y yo empecé a practicar. ¿Qué le voy a enseñar? Que usted se puede equivocar sin ningún problema y Dios no le va a cobrar por eso. Yo estoy orando en Londres una noche y el Espíritu Santo me dice, en el grupo que tú estás edificando, que estás haciendo discípulos, hay un ladrón. Y yo dije, ¿ladrón? Fulanito de tal tiene cara de ladrón. Y lo llamé por el celular y dije, fulanito, necesito hablar contigo seriamente. Me dijo, ¿de verdad? Yo sí, seriamente. Bueno, mañana nos vemos a tal hora en tal lugar. Listo, yo llego allá. Y me senté a hablar con él, le compré un café como para hacer la cosa más suave. Y le dije, bueno, mira, yo he estado orando y el Espíritu de Dios me mostró algo. Claro, dígame, tú eres un ladrón. Y él me dijo, yo no, se lo aseguro, mire, yo estoy haciendo mi trabajo honestamente. Yo lo único, no tengo papeles, pero el resto es ilegal. Yo le dije, no importa, voy a orar para que Dios saque a la luz lo que está en la oscuridad, porque tú eres el ladrón, algo te está robando, cuidado, o Dios te está advirtiendo, no sé. No era nuevo. En la noche me encontré con ellos, me tocaba ir a discipularlos y me encontré con todos ellos. Y me puse a orar por cada uno cuando el Señor me dice, no, ese no era el ladrón. Y yo, Señor, ¿cómo así? Me dijo, no entendiste, él no es el ladrón es este. Y yo, pero él no tiene cara. Me dijo, ese es el ladrón. Y le dije, mira, ¿tú qué problema tienes? Algo de robo. ¿Qué hiciste? Y ese hombre se puso a llorar. Y nos contó la historia. Nunca la había contado. Llevaba 14 años viviendo en Inglaterra, su familia en Colombia, él allá. Y nunca le había contado a nadie que él era un jalador de carros en Colombia. Y esa noche abrió el corazón y empezó a recibir sanidad. Tú te puedes equivocar, pero Dios ve que la intención y luego te va a corregir. Te vas a poder equivocar. Tal vez de pronto no se sanó en esta, pero en la segunda sí. O tal vez en la tercera, en la cuarta, en la quinta, no sé, pero tú no te puedes cansar de ¿qué? De intentarlo. Dígale al de lado, lo voy a intentar. Muy bien, y tercera estación entonces. Le dije, número 1, yo lo hago solo. Número 2, aprende a trabajar en equipo. Número 3, tercera estación. ¿Cuál es la tercera estación? Ahí viene, mira otra vez. Montería, Córdoba, Colombia. Juntos podemos más. Mira el del lado y dile, tú y yo, más nosotros podemos más. Juntos podemos más. Yo solo no lo puedo hacer. 2, chévere, pero si lo hacemos más, mejor. Y aquí he aprendido a sostener la sinergia. ¿Cómo mantener la sinergia con el Señor? 6 cosas que puedes hacer si tú ya estás en la etapa de trabajemos juntos, si ya tú eres parte de la iglesia, si tú ya estás en un ministerio, si ya estás sirviendo. Si no, tú estás en la capacitación y te estás preparando para que juntos podamos más. ¿Qué he aprendido yo para sostener la sinergia? Vida de oración. ¿Qué necesitas hacer para mantener sinergia con el Espíritu de Dios? Orar. Número 2, tienes que administrar tus dones y ponerlos al servicio de la iglesia. No, yo soy buenísimo en el trabajo social, ponlo al servicio de la iglesia. No, mire, yo soy buenísimo para atender a la gente, ponlo al servicio de la iglesia. A mí el Señor me usa tremendamente en la palabra profética, ponlo al servicio de la iglesia. Uy, pastor, usted viera, Dios me está usando en una forma sobrenatural para traer sanidades y milagros, póngalo al servicio de la iglesia.
Uy, pastor, usted viera, Dios me está mostrando unas cosas tremendas de la vida de la gente. Yo veo el Chucky que va pegado ahí a la espalda de la gente. Se llama discernimiento de espíritus. Póngalo al servicio de la iglesia. Uy, pastor, a mí Dios me ha hecho como intercesor. Eso yo siempre estoy ahí clamando. Póngalo al servicio de la iglesia. Así se va a mantener y va a crecer la sinergia. Número 3, trabaja duro. Esfuérzate por buscar más de Dios. No ha llegado el límite. ¿Cuánto te falta por conocer de Dios? Busca más. Número 4, fe. Hay que creer. ¿Te habló? ¿Te dijo algo? Actúe. Ore por ese. Ay, Señor, pero no lo conozco. Ore. Yo sé que usted tiene un dolor de cabeza. No soy yo, es él. Ah, bueno, no importa. Pero usted, Dios le vio la fe y lo corrige en el camino. Número 5, generosidad para dar de lo que tiene. Y número 6, determinación para obedecer. Amén. Entonces, si usted quiere tener sinergia con el Espíritu de Dios, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar en esta noche, vamos a decirle al Espíritu de Dios, queremos tener sinergia. Levante sus manos y dígale, yo quiero tener sinergia contigo. Si usted realmente lo quiere. Si usted hoy entiende que no lo puede hacer solo, levante su mano y dígale, Señor, yo no lo puedo hacer solo. La vida cristiana solo es imposible. Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga el ayudador. Y dígale al Espíritu de Dios, te necesito. Y si usted no lo había determinado ni lo conocía, dígale, no te conocía, no sabía que tenía que hacer equipo contigo, no sabía que tú querías contar conmigo para el trabajo, no sabía que yo tenía que someterme a tu acción coordinada, no sabía que tú querías tener unidad conmigo, amistad. Pero Espíritu de Dios, aunque mis ojos naturales no te ven, mi corazón hoy es consciente de tu presencia. Y usted va a invitar al Espíritu de Dios a su vida. Separados de Él, nada podemos hacer bien. Espíritu de Dios, yo te invito en esta noche a mi vida. Gracias te doy, Señor, porque me quieres usar, porque quieres hacer un equipo conmigo, porque me quieres llevar al nivel de hacer señales más grandes que las que el mismo Jesús como hombre hizo en la tierra. Simplemente en esta noche te invítelo y dígale, te abro las puertas de mi corazón. Jesús, tú que envías al Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi vida. Y te pido que a partir de este día tú me uses. Si hay alguien que esté dispuesto a cooperar en esta noche, que por favor levante su mano y dígale, Señor, yo quiero ser un cooperante. Te aseguro que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Dios hará por medio de ti. No se necesita saber 300 versículos de la Biblia. No se necesitan llevar 20 años de discipulado para que Dios lo use. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto. Un corazón con fe. Un corazón dispuesto a dar. Es lo único que necesita el Espíritu Santo en esta noche. Así que abrimos las puertas de nuestro corazón y te declaramos a ti hoy, Espíritu de Dios, que estamos dispuestos. Úsanos. Úsame, Señor. Úsame para llevar tu palabra. Declárelo hoy, dígale, Señor, yo quiero llevar tu palabra. Úsame, Señor, para hacer discípulos, para enseñarles. Úsame, Señor, para que tus dones sean evidentes. Y vamos a orar por los dones del Espíritu Santo. Señor, úsanos para profetizarle a la gente. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús para ver los demonios que operan en la vida de las personas, para traer liberación en el nombre de Jesús. Señor, dame palabra de ciencia, de sabiduría,
para aún ver lo que esa persona ha vivido y que ellos puedan creer en ti. Dame palabra de sabiduría, Señor. Y te clamo en el nombre de Jesús para que en este lugar muchos reciban también la unción para hacer sanidades, milagros en el nombre de Jesús. Para que muchos puedan levantar las manos, imponerlas sobre los enfermos y que estos en el nombre poderoso de Jesús sean sanos. Señor, que hoy todos salgamos empoderados, capacitados por ti para llevar a cabo esta buena obra. Llénanos, Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que vino entonces el Espíritu Santo con fuego y con poder. Levántate y vamos a orar en esta noche para que el Espíritu de Dios te llene de fuego y de poder. Llénanos, Señor. Lléname, lléname, lléname. Lléname, Señor. Tú y yo un equipo. Tú y yo coequiperos. Juntos podemos más, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú derrames sobre nuestra vida ahora el fuego del Espíritu Santo. Llénanos de fuego. Llénanos, Señor. Llénanos, llénanos, llénanos. Espíritu de Dios, llena, llena. A los que están viendo en televisión, Señor, ahí en internet, llénalos, Espíritu Santo. Ven sobre mí.